Para poder trabajar con NetBeans 8.0.2 en conjunto con MySQL y poder almacenar información en una base de datos, se trabajará con sentencias SQL que NetBeans posee, por lo que si tenemos nuestro programa en el escritorio, lo ejecutaremos para que nos abra. Así se creará ese proyecto en File, en New Project, en aplicación Java, damos Next, damos un nombre con el que se guardará nuestro proyecto. Yo en este caso elegí proyecto. Esta será la dirección en donde se guardará nuestro proyecto y si se desea se puede cambiar en cualquier sitio de la computadora. En este caso yo ya creé mi proyecto, por lo que por default creará en carpeta un package con una clase llamada de la misma forma en la que se llamó el proyecto original. Para buscarlos necesitaremos la creación de... Se va a trabajar conjuntamente con NetBeans con MySQL. Necesitamos primero crear una conexión entre dichos programas, por lo que al crearse nuestro package por default, nosotros daremos clic derecho sobre Store Package, en nuevo, y le daremos en Java Package. En este caso yo creé BD Datos. Crearé de la misma manera una clase. Esta clase se llamará conexión. Para poder hacer la conexión entre MySQL y NetBeans, necesitamos primero cargar un driver en nuestras librerías. Por default pondrá este JDK 1.8, pero nosotros necesitamos este driver, por lo que este driver lo podemos obtener descargar de la página oficial de Oracle. Yo lo tengo en el escritorio, por lo que al momento de poner agregar nuevo folder, marca en mi escritorio y seleccionaría este driver más bien. Después de tener el driver en nuestras librerías que ocuparemos para trabajar en conjunto con MySQL, en nuestra clase creada conexión tendremos un package llamado de la misma forma como lo habíamos nombrado ya, una clase pública. Ahora para poder trabajar con sentencias SQL necesitamos importar la librería SQL y la librería Swim. Posteriormente, en la clase que creamos, dentro de esa clase se crearán otras 6 clases públicas de tipo string. Tendrán alguna utilidad durante todo el programa. Nuestra primera clase pública tipo string es el nombre de nuestra primera base de datos. Entonces tenemos 6 clases públicas. Las de ellas son en variables igualadas a el nombre de nuestras bases de datos, la URL en donde se encontrarán nuestras bases de datos, el usuario y la contraseña con la que se ingresarán a nuestras bases de datos. Posteriormente se crearán otras 2 clases públicas, pero de tipo connection, en las que les daremos nombre
a nuestro método para poder conectar en la base de datos. Dentro de esta clase pública se creará una variable de tipo connection que será nula. La acción a nuestra base de datos de usuarios será la de conectar 1. Dentro del try tendrá una sentencia en la que el dispositivo externo sería el driver que, agregamos en nuestras librerías por lo que la variable que habíamos declarado nula tomará el valor del driver con Driver Manager y Gate Connection, teniendo así el URL donde se ubicará nuestra base de datos y el usuario y la contraseña que se ocupará para acceder a ella. El último tenemos un return link que retornará la variable que se declaró conexión. Hacemos clic derecho sobre el source package y crearemos un Jiffy From. Crearemos un formulario llamado registro para poder agregar un nuevo usuario. Primero que nada tendremos que importar nuestras librerías para poder trabajar con nuestra sentencia. Por lo que importaremos las siguientes librerías. Es importante importar nuestro package con nuestra clase conexión para poder trabajar las sentencias ahí anteriormente ya explicadas. Para poder mostrar nuestros registros dentro de una tabla, agregaremos una tabla a nuestro panel, cambiándole el nombre. Entonces creamos un método mostrar tabla que es importante declarar al principio en nuestros components. En nuestro método tabla tendremos nuestra clase conexión igualada a MySQL, la creación de un objeto de tipo connection, el cn se iguala a la variable de mi clase en donde creamos la conexión a MySQL. Es una clase creada para la conexión a MySQL. Se creará un nuevo objeto tabla llamado modelo, en el cual se agregarán nombres de las columnas que se enviará al panel, el ID usuario, contraseña y tipo de usuario. Con esta línea de código es como sabemos que estas columnas son las que se mandarán al panel, ya que la tabla que inserté le di el nombre de tab 1, por lo que dichas columnas se enviarán ahí. También se declara un vector, el cual contendrá datos de las posiciones de MySQL que se mandarán en las posiciones en el pins, por lo que la tabla modelo agregará el vector en la tabla del panel, ya que tiene set model. El statement creará una instrucción, la cual se igualará a una sentencia que permite el manejo de las filas y las columnas que se puedan modificar en el pins.
y se guarden en MySQL con la sentencia SQL o la variable SQL que se creó, que permitirá el manejo a la tabla e ingreso en la base de datos. Dentro del esto se llevará a cabo en el try, en las que se capturará usuario, contraseña, foto de perfil y tipo de usuario con un ítem. Se igualarán a una variable para poder ser manejables en NetBeans, así como también se pondrá la sentencia SQL que se va a ocupar. En este caso es esta. Describiéndonos así que en la tabla ingreso habrá cuatro campos en los que se insertarán los valores dependiendo a las cajas de texto. Esta sentencia SQL permitirá que dependiendo de los datos que se ingresen en las cajas de texto, se agreguen nuevos registros en la tabla de la base de datos que se ingresan por NetBeans. Eso es dentro del try, por lo que se prepara una sentencia SQL antes declarada, manda esa instrucción en las columnas de MySQL en las que se ponga lo capturado en las cajas de texto. Esta sentencia permitirá que se ejecute la sentencia SQL, la de insert. Así terminamos con agregar un usuario. Para poder eliminar un usuario, tendremos nuestras dos líneas de código de conexión, pero asimismo se tiene una caja de texto en donde se captura el ID que se da por default al crear nuestras bases de datos en MySQL, que mi caja de texto puse borrar, da igual a una variable para que en la sentencia SQL que declaro como string lo busque con el valor con la variable que iguale mi caja de texto que captura el ID. Después de tener declarada mi sentencia SQL y saber que delete es eliminar en MySQL, dentro del try solo pondré la creación de que se ejecutará una sentencia SQL y después la sentencia como tal para que se ejecute. La eliminación de usuarios se verá reflejado en mi método mostrar tabla, en donde es una tabla que inserte en el panel que muestra los registros, que mostrará los registros que he hecho y los registros que he eliminado. Para poder buscar un registro de usuario en mi base de datos que muestra NetBeans, tendré un TXT que capture el ID que quiero buscar con sus respectivos campos, igualada a una variable que mostrará todos los campos del registro de ese ID que hay insertado en la caja de texto. La sintaxis, para que muestre nada más ese registro en la tabla que inserte en mi panel, necesito poner la misma sintaxis que cuando declaro una tabla, con la diferencia que
que en esta declaró una sentencia SQL para poder buscar ese registro de... Posteriormente, para poder modificar algún registro, tendré también mis dos líneas de código de mi conexión a la base de datos. Creo una variable fila que es igualada a seleccionar una fila en mi tabla. La condición que tengo es igual a la fila que sea mayor o igual a 0, que mientras se cumpla que la seleccione, me va a mandar mis datos de mi registro que seleccioné a las cajas de texto donde capture mis registros y poder actualizarlos o cambiarlos. Como dije, insertaremos una imagen, por lo que un campo se mandará a las cajas de texto. Para poder modificarlo con la imagen, crear una ejecución de MySQL, haremos que se ejecute, que si se cumple esta sentencia SQL cuando se selecciona fila. Si se quiere modificar la imagen, se creará la sentencia SQL que mientras se seleccione fila, el label que tengo pondrá la imagen, el TXT que tengo pondrá el URL que está en el campo imagen y la variable de tipo image me mandará mi gráfico de mi URL que seleccione a mi label con esta línea de código. Esta solo simplemente es para poner el tamaño del label. Y si no se seleccionó ninguna fila, para poder modificar, el mismo programa le indicará que no puede modificar si no ha seleccionado ninguna fila. Ahora, para poder actualizar los datos que tenemos, para poder actualizar los datos en nuestra tabla de NetBeans, solo se ocupa dentro de un try nuestro comando update de MySQL que se ingresa que manejará en nuestra tabla ingreso en nuestros diferentes campos y concatenará nuestros campos con nuestras cajas de texto. Se podrán actualizar nuestros datos. Por último, para poder agregar la imagen y que nos las muestre en el label y que la guarde en nuestra base de datos, porque como tal, si se guarda en la base de datos con el código, no ocupará más espacio del debido en nuestra base de datos y alentará nuestro programa y así no podremos ejecutarlo con mayor rapidez. Por lo que la imagen no se guarda como tal, sino solo se guarda el URL que tiene dicha imagen. Para poder manipular dicho URL, tenemos nuestras dos líneas de código de conexión y las siguientes sentencias. El JFileChooser que genera un nuevo objeto es para poder abrir una ventana en donde se puedan elegir dentro de nuestros documentos una imagen. Este archivo seleccionado se igualará a una variable
Dicha variable se meterá en una condición para que se pueda observar la imagen, no solo tener el URL en nuestra caja de texto, sino que también lo muestre en un label de la imagen que va a guardar. Se crea de tipo file, será igual al archivo que seleccionamos, se mandará lo que tenga el file, que es el que igualamos a nuestra imagen que seleccionamos, y después se creará también un image, la cual se tendrá una variable que nos indicará que mandará un gráfico de tipo imagen de la caja de texto. Aquí simplemente solo es también su tamaño, la escala del label, y aquí es donde ya nos mostrará el URL que capturamos en nuestra caja de texto, lo mandará a un label para poder observar dicha imagen. Entonces ejecutaremos nuestro programa. Al terminar de explicar el código, se ejecutará el programa ingresando un usuario, un tipo de usuario, una contraseña y una imagen. Aquí es donde se abre el file, donde se encuentran las imágenes de tu equipo. En este caso pondré en mi escritorio una carpeta que tiene imágenes y colocaré cualquiera, mostrándose así el URL en la caja de texto y el label que manda la imagen. Entonces en ese momento le doy en agregar. Me muestra un mensaje de usuario y me lo muestra en la tabla. Bien, podemos eliminar un registro con un ID. Eliminemos el 11. Asimismo agregaremos otro registro para poder realizar una búsqueda. Buscamos con el ID número 2 y ahí está. Ahora, para poder modificar, necesitamos agregar otro registro. Seleccionamos la fila que queremos modificar, nos lanza en las cajas de texto nuestros datos que ingresamos en esas cajas de texto al agregar un usuario, y entonces para modificarla le ponemos una letra diferente en actualizar, le damos clic en actualizar y entonces cambiará nuestro nombre. Si comprobamos que el código que se explicó es útil para realizar búsquedas, eliminar registros, agregar registros, modificar y actualizar dichos registros.